Vamos a ver lo que es la geodesia satelital, desarrollo de la geodesia espacial, el posicionamiento por satélite, componente del sistema GPS, determinación de la posición, determinación de la distancia, precisión real y comparativa, la planificación del control, los métodos de observación y, bueno, ya habíamos visto la transformación de datos, ¿no? Que lo han visto en las anteriores clases. Bueno, básicamente los orígenes de la geodesia era una red hecha a pulmón, hecha con trabajo a pie, en redes de distancias largas, y también se hacía observaciones astronómicas, es decir, observaciones de las estrellas, observaciones del sol, con instrumentos, con filtros solares, ¿ya? Y posteriormente ya con un experimento que hizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al mandar un satélite provisional que funcionó apenas 2 semanas, solamente 2 semanas pudo trabajar, se pudo determinar que se podía aprovechar un vehículo espacial y con ese vehículo recibir señales de radio para poder generar la ubicación, determinar la posición de un lugar. Lo mismo que ocurría anteriormente con las observaciones estelares o de las estrellas. Y usted donde estaba posicionado determinaba la posición en base a esas observaciones. Ahora con un vehículo espacial a una determinada altura de la Tierra, que emitiera una señal, una frecuencia de radio, también se podía recibir y determinar la posición en Tierra, ¿no? Entonces, fíjense, se hacían observaciones, con estas observaciones astronómicas se determinaba la latitud y la longitud se la determinaba en función a la hora de la ubicación. Ya le había explicado en la anterior clase cómo fundamental el tema de la hora para determinar la longitud de un lugar. Bien, entonces, básicamente, con las observaciones yo tenía mi latitud, con la hora determinaba mi longitud y tenía mi posición de latitud y longitud en cualquier parte de la Tierra. ¿Ya? Sobre todo esto lo aplicaban los navegantes o las personas que hacían expediciones, ¿no? Que viajaban bastante. De esa manera se ubicaban en el hemisferio en el que se encontraban o en el lugar que se encontraban y tenían su trayectoria de recorrido, ¿no? Las mediciones que se hacían, digamos, con geodesia, pero aplicando lo que era globos aerostáticos, básicamente el globo estaba estacionado en una determinada altura, a una determinada distancia, y desde tierra se hacían observaciones con instrumentos. Obviamente que esos globos estaban en posiciones formando triángulos, ¿no? En el caso de que están viendo el ejemplo, en la zona de los países como Britania, que es Gran Bretaña, que es esta zona acá, y Escandinavia, que hacían, se ponían instrumentos en ambos extremos y se ponían globos en el lapso, en el tramo de esos dos países, y se hacían observaciones obviamente de ambos lados, ¿no? Entonces de esa manera se formaba lo que era triangulación, eso eran las líneas base en tierra, y lo que estaban en el océano eran globos, ya 3 globos estacionados en un lugar determinado y se hacían las observaciones, obviamente, con instrumentos y se barrían los ángulos y la distancia de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente, por la ley de los senos y los cosenos se determinaban los lados y solamente se hacían observaciones, fíjense, de donde estaban los instrumentos en tierra. De esa manera se hacían los cálculos geodésicos, ¿ya? Bien, entonces, posteriormente ya las mediciones por satélite, como le comentaba, ya en el año 1957, se planteó en un congreso científico en Toronto, Canadá, un congreso de geodestas, todos los geodestas participaron del mundo, y se propuso la teoría de que se podía subir satélites artificiales, o sea, vehículos espaciales, a una determinada altura para recibir señales de radio. La gente lo vio con escepticismo debido a lo que era impráctico subir satélites, o sea, vehículos espaciales, y mantenerlos en una posición estable, porque era fundamental que ellos tengan una posición conocida para poder generar la triangulación.
¿ya? Y sobre todo sostenerlos allá, mantenerlos, que sean autosuficientes, ¿no? Estamos hablando del año 1957, donde recién el hombre estaba lanzando cohetes al espacio, ¿no? Entonces, una semana después de este congreso, ya la Unión de Repúblicas Socialistas envía el satélite Sputnik 1, ya un satélite artificial, y lo único que hace es circundar la Tierra a una altura entre 216 a 1136 kilómetros. Este satélite solamente pesaba 86 kilos, ¿ya? Perdón, 83 kilos. ¿Qué es lo que hacía este? Circundaba la Tierra y emitía una radio, es decir que estaba en un periodo orbital de 96 minutos, es decir que circundaba la Tierra en 96 minutos, transmitía la frecuencia de radio durante 3 semanas y así se dio inicio a lo que es la tecnología y la geodesia por satélite. Después de 3 semanas se perdió, no se supo más de él, supuestamente de la batería de lo que generaba el sonido, se perdió, ¿no? Ahí está. Ya, eso era lo único que hacía, emitía una señal de radio hacia la Tierra, nada más. Estas señales eran Doppler, ¿ya? Y luego fueron señales de radio, ¿ya? Las Doppler es una frecuencia cuadrática, que es decir, valores binarios de 0 y 1, que acá se reproducía y se tenía el tiempo que tardaba la señal en salir y el tiempo que llegaba a la Tierra. Bien, entonces, el posicionamiento por satélite, perdón. Ya el posicionamiento por satélite, bueno, básicamente el que están viendo es un receptor, el mismo que ustedes tienen allá en el laboratorio, más chicos y más modernos. En el caso del que están viendo, este era su controladora, su receptor y su controladora. Y mediante el cable también estaba aquí la batería, se conectaba esta antena y lo único que hacían estos satélites emitir una frecuencia de radio y este recibir la frecuencia. Básicamente ese era su objetivo, ¿no? Bueno, el de la derecha es un astronauta operando un Leica Geosystem System 500 de Leica, de propaganda, ¿no? Ustedes tienen, creo que el Leica TC08, creo, un buen GPS tienen ustedes. Y en el principio del sistema de posicionamiento, básicamente el objetivo es determinar la posición del punto sobre la superficie de la Tierra por intersección de distancias calculando varios satélites. Ahí está, midiendo el tiempo que tardan en llegar desde el satélite hasta la Tierra, ¿no? Entonces, fíjense, este es un satélite que está en una posición conocida, X, Y, Z, un valor tridimensional. ¿Cuál es el origen de ese valor? El centro de masa de la Tierra, ¿no? Este otro satélite 2 también tiene X2, Y2 y Z2. El tercero tiene X3, Y3, Z3. Entonces tenemos una distancia, otra distancia y otra distancia. Y con 3 distancias, ese valor que me arrojan de la intercepción de los 3 valores me da un valor fino, ¿ya? Y de esa manera determino la latitud, la longitud y la altura de ese vértice. Entonces, básicamente esto podríamos compararlo con el tema de, por ejemplo, una triangulación o una trilateración, ya con 2 vértices conocidos y determinación de un tercer vértice. Como estaríamos viendo acá, tenemos estos 2 valores conocidos, que en este caso serían los satélites, fíjense, similares. ¿Y qué es lo que hace el satélite? Barrer, básicamente determinar, bueno, en tierra nosotros qué haríamos en una triangulación así, barrer estos ángulos y por ley de los senos determinar estos lados, ¿cierto? Al tener estos ángulos que nosotros hemos barrido, tenemos la dirección del punto. Y con el cálculo de los senos y los cosenos podemos determinar estos lados porque tenemos esta base entre satélite y satélite, tenemos la distancia, igual que aquí, porque aquí tiene una coordenada tridimensional y aquí una coordenada tridimensional. Entonces, por cálculo de coordenada, por la ley de Pitágoras, podemos determinar esta distancia y sería esta distancia en tierra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ejemplo de la derecha básicamente es lo mismo como que estemos aquí en tierra haciendo una triangulación con 2 ángulos, con 2 puntos y generando un tercer vértice.
De esta manera determinamos esta posición. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo? Primero, Estados Unidos crea el sistema de satélites transit. O sea, los rusos largaron solo el satélite. ¿Para qué? Para que el satélite solo perciba, emita una señal. No funcionaba en sí, digamos, el satélite. Solo era para demostrar la teoría que desde una altura determinada del espacio se podía emitir una señal. Pero con el sistema transit, ya en base a señales Doppler, que era un valor de cuadratura, valores binarios, se podía captar receptores de tierra determinando su posición. Este sistema lo manejaba el gobierno de los Estados Unidos, obviamente. Posteriormente esto se mandó el satélite NAVSTAR, que es la terminología oficial del sistema en Estados Unidos. El término sistema de posicionamiento global es la tecnología, o sea, esta aplicación de esta tecnología, ¿ya? Hoy se cuenta en pleno funcionamiento en el ámbito civil y militar. En el civil, ¿por qué? Porque ustedes prenden su celular, piden una comidita y llegan, le mandan su ubicación y llegan, ¿no? Entonces es de uso civil. Pero netamente esto se desarrolló para fines militares, pero nos liberaron una frecuencia, una o dos frecuencias y nosotros podemos utilizarlo. Entonces el sistema NAVSTAR corresponde a los americanos. El sistema GLONASS corresponde a lo que es la Federación Rusa. Entonces, si ustedes tienen un GPS y dice YY, quiere decir GPS GLONASS, ¿ya? Quiere decir que recibe las dos señales. En la actualidad, por ejemplo, la Comunidad Europea está desarrollando el sistema Galileo, ¿ya? Que también funciona de la misma manera y desde 2005 ya está en funcionamiento. Bien, hoy en día lo que surge la geomática en función a esta tecnología desarrollada para nuestra área de la ingeniería. Básicamente ustedes pueden trabajar con técnicas de base de datos, diseño gráfico asistido por computadora que dominamos CAD, procesamiento de análisis, análisis de imágenes, sistema de información gráfico, el posicionamiento por satélite. Entonces todas estas son prácticas para la geodesia, la topografía, la cartografía, la fotogrametría. Entonces básicamente son nuestra área que estamos tocando ahora, básicamente se ha venido desarrollando con mucha tecnología, ¿no? Sistema de posicionamiento global. Su concepto, bueno, es un sistema de posicionamiento y navegación por satélite, es decir, que me da la posición y el satélite necesita realizar una navegación, es decir, dar sus datos para ver la posición en que se encuentra, ¿ya? Esto se lo puede comparar con un método geotopográfico de intersección o trilateración, como vimos hace 2 diapositivas atrás, para determinar la posición del punto, donde los satélites representan los vértices de cada posición. Lo que les expliqué, digamos que los satélites tienen coordenadas conocidas y en base a eso determinamos el tercer punto que sería sobre la Tierra, ¿no? Entonces se basa en la determinación de la distancia Tierra-satélite por medio de medición del tiempo que tarda la señal emitida por el satélite. Toda frecuencia de radio, toda señal emitida viaja a la velocidad de la luz. Entonces lo único que necesitamos determinar es el tiempo 0 de partida y el tiempo 1 de llegada. Entonces de esa manera el receptor en Tierra reconstruye los valores, ¿ya? Entonces, las posiciones determinadas por el GPS son procesadas por un software específico de su fabricante, estas referidas al dato mundial y deben transformarse al sistema local por medio de un proceso matemático de transformación de datos, ya que ese lo habíamos visto ese tema anteriormente. Entonces, la importancia para establecer un dato mundial, bueno, es una forma de uniformar los criterios, los sistemas, ¿no? Entonces, el datum horizontal es un sistema geodésico que tiene un punto de origen y un elipsoide de referencia. Este punto sobre la posición sobre la Tierra, un punto materializado físicamente, ¿ya? Y a ese se le determinan los valores y las coordenadas de partida. El datum coincide en el elipsoide con el geoide y las coordenadas geodésicas con las astronómicas, es decir, ese punto de partida es un punto muy importante y está materializado, y es donde coincide lo que es el elipsoide y el geoide. El datum vertical por sí básicamente determina la altura de los puntos. Ese datum tiene origen en el vertical, en este caso, en Arica, en Chile, donde hay un mareógrafo y el valor es 0 a las costas, en las costas, ¿no?
Entonces, Bolivia utiliza el datum horizontal, que es el PESAT 56, que su origen es la canoa Venezuela, y el elipsoide internacional de Haifa. El geoide, con origen obviamente en el nivel del mar, en Arica con el datum vertical, ¿no? A la fecha se sigue utilizando los diferentes sistemas locales, pero bueno, actualmente ya con el sistema de posicionamiento global se realizó el dato mundial, que es el que ahorita todos los países están asumiendo. Obviamente que se están realizando, actualizando la cartografía, porque antes usaban su dato local. Ahora con esto de la normativa para llevarlo a todo a un solo dato, entonces todas las cartografías antiguas se las está actualizando, se está realizando cálculos geodésicos cartográficos para llevarlas a un sistema mundial como es el WS84, ¿no? Este sistema mundial se lo elaboró con el sistema de posicionamiento global porque es uno de los instrumentos más precisos que hay actualmente desarrollado. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son los componentes del sistema? Tiene tres componentes importantes que son, por un lado, el satélite, que son los que transmiten la información necesaria para determinar la posición de la Tierra. Ahí están los satélites. Eso están obviamente en una posición, una órbita en el espacio. El control, que son monitoreados por estaciones en tierra. Son estaciones de recepción y hay una máster en Colorado Central. Y esa es la que lo corrige los satélites de su posición, ¿ya? Y las demás son las que están verificando que estén en su posición adecuada. Los usuarios que somos nosotros y la aplicación que le damos puede ser de rescate, de navegación, de posicionamiento de puntos de precisión en el área de la agrimensura, en la ingeniería civil, por decirle, los navegadores, los equipos de precisión, hasta el avión para aterrizar tiene un GPS en tiempo real. Los aeropuertos tienen puntos y GPS en tiempo real porque para que aterrice el avión necesita saber la altura para poder ir el avión a ir asentando con calma y no golpearse ni estrellarse en el suelo. Entonces sí o sí necesita un punto GPS y un GPS funcionando en tiempo real que le manda las correcciones al avión. Bien, entonces estas estaciones de control, ¿qué función cumplen? Monitorean el satélite que se encuentre saludable en su órbita, en su posición adecuada. En caso que no estén, lo desactivan, lo vuelven a su posición y lo vuelven a activar, ¿no? Es para que nosotros no recibamos datos basura, ¿ya? Bien, vamos a ver los satélites. En este cuadrito vamos a ver la comparación de los tres sistemas, NAVSTAR, que es el de los americanos, el GLONASS de los rusos y el Galileo de la Comunidad Europea. Básicamente, este NAVSTAR tiene 24 satélites activos más 3 de repuesto. El GLONASS tiene 24 y 3 repuestos, igual el GLONASS, 24 y 3 repuestos. El Galileo, 24 y 3 de repuesto. Las órbitas, este NAVSTAR está a 20.200 kilómetros, el GLONASS a 19.100 kilómetros y el Galileo 24.126 kilómetros. Este trabaja con 6 órbitas de 55 grados de inclinación, este con 3 órbitas con 64.8 grados de inclinación y 3 órbitas con 57 grados. Número de satélites por órbita, 4 de 10 años de vida útil. Este tiene 8 por cada órbita de 5 años de vida útil y este tiene 8 con 6 años de vida útil. O sea, en cada una de estas órbitas, es decir, son 3 planos, 8 por 3, 24, son los 24 satélites. Entonces, en cada órbita tiene 8 satélites. Las señales emitidas en frecuencia en megahercios tiene la L1, la L2, la CA y la P. En la L1 está en una frecuencia de 1575.52 MHz, la L2 en 1227.60 MHz, la Coarse Acquisition, que es la adquisición gruesa, 1,23 mil MHz, y la P en 10.23 MHz. La L5 no tenemos ese dato todavía. Tenemos en el GLONASS, tiene la L1, ya que está con 1602 MHz más N por 0.5625 MHz. ¿Qué quiere decir N? Que el gobierno de los rusos, cuando él está en un conflicto bélico, ¿qué hace? Aquí el valor le aplica, puede ser un 1, puede ser un 10, puede ser un 1000,
y al sumarle este valor a este de acá, básicamente queda escondida la frecuencia y nadie puede entrar en ese sistema, recibir esa señal. Entonces este valor n es su llave, digamos, su llave secreta de los rusos para esconder este sistema. Pero actualmente es libre, tú pones un teléfono que reciba GLONASS y te recibe los GLONASS, ¿no? Galileo también no tiene a disponibilidad sus valores. Control de operación, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, este es el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y este es la Unión Europea, ¿no? El datum geodésico es el WS84 para el NAVTAR, que es el sistema mundial, y los GLONASS, los rusos tienen un sistema local que se llama PZ90, que no varía mucho con el WS84, creo que varía entre, lo habíamos visto en ese tema de los elipsoides, creo que varía 1 metro o 2 metros, nada más, ¿no? Pero al final de cuentas viene a ser mundial. El Galileo tampoco no desconocemos en qué sistema se está trabajando, pero asumo yo que es el WS84. Aquí van a ver las acciones de control, esa que acaba de salir, colorado, es la máster, la central donde todo se mantiene, todo se controla de ahí. Las otras que están viendo que están en Hawái, en la isla Ascensión, en la isla Diego García y en la isla Kwajalein, son estaciones de monitoreo, verifican que estén funcionando los instrumentos. Existen otras también como ser Diego García, ya que está en el Océano Índico, estaría por aquí, esta es la isla Diego García, este es Hawái que está en el Pacífico Oriental, en Buenos Aires, Argentina, hay una estación. Acá en Bolivia iban a traer en Cochabamba una estación del GPS, pero por ser una zona que está en el centro de Sudamérica, pero lastimosamente con los conflictos y que van y te incendian todo, entonces prefirieron llevar su inversión a otro lado. Esta, Borejeí, que está en el Golfo Pérsico, me parece que es aquí está en el Golfo Pérsico, hay otra estación. Acá también tenemos en Quito, Ecuador, ¿ve? Otra estación, y esta está en Hermitage, aquí en Inglaterra, y esta en Smithfield, aquí en Australia, ¿no? Bien, entonces los usuarios, estas son las aplicaciones que nosotros le damos. Nosotros acá estamos, por ejemplo, con un receptor, otro receptor, tienen que tener los mismos satélites en común, ya que es una navegación terrestre, entonces podemos nosotros navegar por toda esta serranía y llegar a origen. La navegación aérea también, todos los aviones, avionetas y Boeing y aviones de guerra tienen un GPS para poder ubicarse, ¿ya? La navegación marítima, todos los barcos tienen un GPS que reciben señales del satélite y cuando están ya cerca a la costa ya reciben directamente desde los puertos, ¿no? Para que puedan anclar al puerto. Otra aplicación de los GPS es tener la hora precisa, ¿ya? Estos satélites tienen relojes de rubidio y cesio, que son los más precisos en el mundo, se pueden retrasar 1 segundo, y eso que centésima o milésima de segundo en 100 años. Cada reloj de eso cuesta alrededor de $500,000 y cada satélite viene incorporado con uno de esos relojes. En el caso de nosotros que nos compramos nuestro teléfono de 200, 300, $500, no tiene un reloj preciso, entonces trabaja con el reloj normal y que vale, qué sé yo, $10. Y al final de cuentas, por eso es que cuando vos pedís una comida y resulta que el de la moto, el que te trae el delivery está en la otra cuadra, es por ese segundo de error te genera diferencia en posiciones. En este caso, los satélites te generan la posición, el tiempo exacto para el lugar donde nos encontramos. Entonces, si acá en Sucre hay un observatorio, ellos tienen un reloj de rubidio, que también costó su $500,000, entonces le da la hora exacta de la ubicación, de la latitud, de la longitud donde se encuentra el observatorio. Por eso que un tiempo salió, no sé si ustedes han estado chicos, la hora en Bolivia oficial, decía, era porque ya funcionaba el observatorio con ese reloj y ya nos daba el tiempo que le correspondía a Bolivia, ¿no? Pero en realidad no varía mucho, ¿no? No, gran cosa. Más que todo es para experimentos, para localización o posicionamiento. Ingeniero, Sí, pero en los aparatos aparece hora boliviana La Paz, dice, nunca aparece Sucre.
Obviamente porque en La Paz los políticos han asumido como una capital. Pero es Entonces, Sucre, por ¿no? eso, La de por eso que Sucre. no han estado. Exactamente, es Sucre. Sucre es la capital del país y La Paz es solamente sede administrativa. Pero como siempre, todos los documentos oficiales que llegan a todos los países llegan a La Paz. Claro, se han asumido que son ellos los, los oficiales, por eso es que en todos lados aparece -4 zona horaria La Paz, dice. Pero en realidad debe decir -4 zona horaria Sucre. Ese es el problema cuando se te suben los humos, ¿no? Ese es el problema de los paseños que se creen que son la capital del país y les duele cuando uno les dice que es Sucre. Bien, esta es la determinación de la posición. Vamos a dejar que disculpar eso, esa bulla. Ya. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la Tierra y nosotros somos el satélite 1. ¿Qué es lo que hace el satélite? Emite una frecuencia de radio. El satélite está en una órbita conocida a 20.200 kilómetros. ¿Cuál es esa órbita? Viene a ser nada más y nada menos que unas coordenadas geocéntricas tridimensionales que está compuesta, parte del centro de masa de la Tierra con valor cero y hasta esta posición donde está el satélite tiene una X, Y y Z tridimensional, ¿ya? Esa es su órbita y su posición. ¿Por qué tiene eso? Porque a nivel internacional, como hay gente que sube muchos satélites, países que tienen 40, 50 satélites en el espacio, entonces se decidió uniformar y darle un valor, es decir, un término, una órbita. El satélite Tupac-Katari que nosotros tenemos está en una órbita, ¿ya? ¿Por qué está en esa órbita? Para que no venga otro satélite, lo golpee y lo choque. Ustedes saben, un satélite cuesta 300 millones de dólares y más, ¿ya? Dependiendo de las aplicaciones. Entonces, y que venga otro y lo golpee y se haga pomada, entonces no es negocio. Por eso es que cada satélite tiene una posición conocida. En este caso tenemos un satélite 1, 2, 3 y 4. Este satélite lo único que hace es emitir frecuencias hacia la Tierra. Este círculo que están viendo, ¿ya? Básicamente viene a ser su radio de acción de esa señal. Vamos a volver para atrás. Ahí está. Entonces, este primer satélite que hace, ese es su radio de acción. 20.200 kilómetros y justamente intercepta pues en la Tierra, ¿no? Porque va a llegar a la Tierra, ese es el objetivo, que esté a esa altura y que la Tierra pueda recibir esa frecuencia. Ahora, ese valor que recibe la Tierra puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. En cualquier lado de los puntos verdes puede estar el valor. No tenemos garantía con una señal. Puede darnos valores de la China, no es garantía. Por eso es que necesitamos otro satélite que fíjense, también nos va a regar por todos lados los puntos, pero ya tenemos un área menor en común con este satélite 1, es decir, que ya nuestra posibilidad de estar en estos lugares ya es con dos satélites, es decir, que ya reducimos el área de todo este radio a esta área. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un tercer satélite? Ahí está. ¿A dónde se me redujo mi área de estudio o determinar mi posición? A este pequeño triángulo. Ya es mínima. Entonces, un cuarto satélite me va a ayudar a determinar mi posición real. Ahí está. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los 4 satélites se interceptan en este valor. Y si yo estoy parado aquí en la Tierra y recibo señal de esos 4 satélites, quiere decir que ese punto es común en los 4. Es decir, que puedo recibir esa señal de los 4. Entonces, por eso es que me determina esta posición. Y eso es lo que yo veo en mi navegador, en mi teléfono. Por ejemplo, cuando ustedes entran a Google Maps y él está parpadeando encima de una calle, todos los satélites que traqueo se interceptan en ese lugar. Por eso es que me está dando esa posición. Entonces yo enciendo mi navegador, mi teléfono, y espero a que me dé mi posición, ¿cierto? Entonces donde yo estoy parado, estoy recibiendo esos 4 satélites. Por eso es que se interceptan donde yo estoy. ¿Me dejo entender? Entonces de esa manera se determina la posición, ¿ya? Ahora vamos a hablar del código. ¿Cómo determina la distancia satélite-tiempo? Es decir, la señal que emite radio el satélite viene a ser un código de observación, pero una observación de código. Fíjense, ahí está mi receptor GPS o mi teléfono. Aquí está el satélite. El satélite genera una frecuencia. Esta frecuencia, ¿cómo puede estar conformada? Por ejemplo, 0, 1, 1,
Van a disculpar, se me cortó, yo también pierdo la señal. Fíjense, el satélite me genera esta señal y también aquí el receptor. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, básicamente que esta señal que salió en un tiempo cero del satélite, hasta que llega a la Tierra tiene que recorrer 20.200 kilómetros y va a llegar en este tiempo. Cuando el satélite, perdón, mi receptor ya generó el código y ya está en esta etapa del código, fíjense, ¿no? Y acá también va a seguir esa etapa, ¿no? Esta es la señal ya del satélite que está recibiendo el receptor. Entonces, fíjense que hay este punto de aquí. ¿Qué va a hacer el receptor? Va a coincidir, a ver, este punto. Por decirle acá, 1, 1, 0, 0. Entonces, viene y busca. 1, 1, 0, 0. Ah, aquí está. Entonces, este punto con este punto, ¿cuánto hay de diferencia? Ahí me determina la diferencia de tiempo. ¿Ya? Porque fíjense que el código viene 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, ese código, los valores de 1, 1, 0, 0, los viene a identificar y los iguala. Al igualar dice, ah, ¿en qué tiempo yo lo recibí? Dice el receptor. Y ese sería la función delta tiempo, ¿ya? Entonces, ese sería mi valor de diferencia. Entonces, ¿qué hace el software, el programa del GPS, del receptor? Corrige esto. Determina cuánto es este tiempo residual. Y al determinar este tiempo residual, básicamente dice el tiempo residual es tanto y lo llega a corregir, ¿no? Y se aplica esta formulita, velocidad igual espacio sobre tiempo. El tiempo lo determinamos aquí porque me lo reconstruye el receptor el valor, y el espacio viene a ser los 20.200 kilómetros que ha recorrido la señal, que viene a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos saber? La distancia, que va a ser igual a la velocidad por delta tiempo. Esto lo determinamos acá, y la velocidad, obviamente, a la velocidad de la luz, que es un valor constante, y tenemos esta distancia. Esta distancia es equivalente a que calculemos por el lado de los senos o de los cosenos un lado de la triangulación, ¿cierto? La medida de fase, ahí está, esta es la medida de fase, es una longitud de onda, ya, la longitud de onda en este caso, de aquí a acá, dependiendo de la frecuencia, puede ser 19 centímetros en la L1 y en la L2 24 centímetros, ¿no? Es decir, que de aquí a acá tiene 19 centímetros, y si es la L2, va a ser un poquito más grande, ya 24 centímetros, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo determina esto? Bueno, básicamente usamos la misma fórmula, solamente que esta frecuencia va a ser igual a 1575.52 MHz, y en el caso de la L2, 1227.60 MHz, varía en cada una de las dos longitudes para no mezclarla. Entonces, fíjense, aquí sale el satélite, aquí lo recibe el receptor, lo reconstruye, pero fíjense que hay una diferencia de tiempo, ¿no? Aquí, de aquí hasta acá hay una diferencia de tiempo. Lo mismo ocurre, ¿y qué hace? Determina la diferencia de tiempo y aplicamos y determinamos las ambigüedades de fase que se dice, ¿ya? Esa ambigüedad de fase es para determinar el valor entero. Entonces, la distancia va a ser igual a esa corrección por el delta tiempo por n longitudes de onda. Es decir, del espacio hasta la Tierra son 20.200 kilómetros, y sabemos que una longitud de onda tiene 19 centímetros para L1 y 24 para L2, podemos determinar aquí n longitud, cuánta longitud de onda, más la diferencia de tiempo multiplicada por c, que sería una corrección en función al tiempo, ¿ya? Para eso es el reloj de alta precisión de cesio de rubidio, para determinar este valorcito, esta corrección de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la precisión del GPS? Bueno, la precisión del GPS está definida por la distancia entre el GPS base del punto que estamos tomando, donde está conocido, y el punto nuevo que vamos a determinar. Fíjense. Entonces, por ejemplo, acá abajo tenemos la distancia de la base al móvil, y acá el error probable que pueda llegar a tener. Abajo está en kilómetros. La base del rover, 1 kilómetro, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000.
Y acá el error probable, en centímetros, en metros. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con translocación Doppler, o sea, frecuencias Doppler, vamos a tener 50 centímetros partiendo de 2 metros, perdón, de 2 kilómetros hasta unos 250 kilómetros. Es decir, esa es la precisión para trabajar con una frecuencia Doppler, o sea, translocación Doppler. En el caso que trabajemos con una medición inercial, vamos a tener dentro de distancia de 1 kilómetro hasta, qué sé yo, 100 kilómetros con precisiones de 11 centímetros hasta 55, 60 centímetros, ¿no? Si nosotros trabajamos con una medición de distancias por láser, o sea, interferometría base larga, es decir, un sensor que te dispara una señal y en función a la distancia vas a tener la precisión, podíamos de arriba de 10 kilómetros, ¿ya? Hasta 1000, 2000 kilómetros, tener una precisión de 5 centímetros, ir subiendo hasta 10, 15, 20 centímetros, ¿ya? Si tenemos una poligonal electrónica, es decir, con una estación total, puede ser de menores a 1 kilómetro hasta los 50, 100 o 75 kilómetros. Básicamente va a variar de 0 errores a tener unos 40 centímetros de error, ¿no? En el caso del GPSL1 de 1 kilómetro a casi 120 kilómetros, ya vamos a tener precisiones de, qué sé yo, 10 centímetros hasta superior a 1 metro, ¿no? Entonces, fíjense que el GPS no es bueno para distancias mayores a 2000, 3000, 4000 kilómetros, ¿ya? Igualmente acá, si partimos nosotros con menores a 1 kilómetro hasta 1000 kilómetros, porque se puede usar un L1, L2 para hasta 1000, 2000, 3000 kilómetros, que tendríamos entonces una precisión de, qué sé yo, 10 centímetros y va aumentando exponencialmente arriba de 1 metro. Aquí a 50 metros, por ejemplo, si sacamos un parámetro para que podamos trabajar, ¿ya? Nosotros podemos decir que tenemos 60 centímetros para una translocación Doppler, o sea, sobre la base de un parámetro de 50 kilómetros con el que vamos a trabajar. En medición inercial podemos tener un valor de 40 centímetros hasta 50 kilómetros, una poligonal electrónica de 20 centímetros, acá una medición de distancia larga, láser, de 9 centímetros, perdón. Aquí de un GPS L1, 7 centímetros, un GPS L2 de 2 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área que nos exige mayor precisión? Bueno, básicamente sobre esa área podríamos generar mayores longitudes, pero necesitamos un L2 y darle un poco más de tiempo para que genere las precisiones necesarias. Vamos a ver un poquito sobre planificación del control. Cuando nosotros trabajamos con GPS necesitamos hacer poligonales y todas esas cosas. Tenemos que armar redes, ya como están viendo. Esta área, por ejemplo, abarca 100 kilómetros cuadrados, es decir, que son de 10 por 10. Y se recomienda ponerle 3 puntos de control horizontal, es decir, puntos con X y Y, latitud y longitud. Y 4 puntos de control vertical que decían BM, ¿no? Usualmente los BM están por los caminos, entonces buscar BM cerca y poder ponerle. Esto es lo mínimo requerido. Se pueden poner más puntos para tener una mejor condición, ¿ya? A ver, no sé qué me ha pasado aquí. Esto es podernos organizar y generar un buen trabajo, ¿no? Entonces se le pone en función al área la cantidad de vértices que uno va a admitir, ¿ya? Por ejemplo, estos puntos que están viendo son puntos nuevos que quiero poner, por ejemplo, quiero darle ubicación para un proyecto, para lo más conveniente. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, básicamente a eso, distribuir mis puntos de control, ¿ya? Entonces, fíjense, de 4 ya le aumento uno más, voy a aumentar, qué sé yo, 3 más o 4 más aquí más cerca, los puntos X y Y, ¿no? Y también puedo ponerle puntos de control verticales más puntos. Fíjense, entonces
6, 8, 10, mientras más tenga, voy a tener un mejor control, ¿ya? Un mejor control de los puntos. Este es para áreas mayores a 100 kilómetros. En el caso que yo tenga que hacer un camino, un punto, o sea, un trazo de un camino, fíjense, estos son los puntos que debo poner sobre el camino. Yo debo poner también el punto de control cerca para yo poder tomar y controlar mi trabajo, ¿no? En este caso, 3, pueden ser 6 o 10. Solamente se pone cada 10 kilómetros y los BM cada 5 kilómetros, ¿ya? Entonces, ve de esa manera, los BM son los amarillos y los puntos con coordenadas son los rojos, ¿no? Fíjense. Entonces, de esa manera voy configurando. Ahora aquí, por ejemplo, yo tengo un mismo camino, pero mayor a 60 kilómetros. Entonces tengo que ponerle más puntos de control horizontal y más BM. Entonces ya si veo que es muy... Ya estamos en lo último, ya se me volvió a salir ya. Pero ya estamos terminando. Entonces, fíjense, aquí el tiempo que yo debo trabajar con un GPS, ¿ya? Básicamente acá tengo el tiempo de una observación en minutos y aquí la longitud de la base en línea en kilómetros, es decir, de 1 kilómetro, 10 kilómetros, kilómetros. Entonces aquí está el tiempo, 45 minutos, 90 minutos, 135 minutos, 180, 225 minutos. Si yo tengo 3 satélites y quiero una línea base de 100 kilómetros, voy a necesitar 190 minutos para que me resuelva. Por ejemplo, si yo estoy a 10 kilómetros y tengo 3 satélites, voy a necesitar 150 minutos. Ahora, si yo estoy con 100 kilómetros de línea y tengo 4 satélites, voy a necesitar 125 minutos. Si estoy con 6 satélites en 100 kilómetros, voy a necesitar 100 minutos. Si yo tengo 10 kilómetros y voy a necesitar sesionar, tengo 10 kilómetros de línea base y tengo 4 satélites, voy a necesitar 90 minutos. Si yo estoy con 6 satélites en 10 kilómetros, voy a necesitar 75 minutos. Entonces, básicamente son parámetros relativos para poder ajustar bien los datos y no necesito estar visitando de nuevo el lugar de trabajo, ¿ya? Entonces, los métodos de observación, básicamente hay un posicionamiento simple, hay un diferencial estático simple, un diferencial estático rápido, un doble ocupación, un parar y seguir, un cinemático con inicialización estática, un cinemático con inicialización móvil, un diferencial GPS, que se denomina DGPS, y una red, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir viendo uno por uno. Este de aquí, básicamente un posicionamiento simple, se instala el GPS sobre el punto que usted va a posicionar, se lee de 3 a 5 minutos, ya la cantidad es suficiente para que rastree satélite y tener una posición. Obviamente que esta posición va a estar dentro de los 100 metros, aunque se lo puede mejorar promediando observaciones hechas en la mañana y en la tarde. Bien, sin la disponibilidad activada, puede entrar por debajo de los 10 metros. ¿Ya? Sin embargo,
a partir del 1 de mayo del año 2000, el gobierno de los Estados Unidos desactivó la disponibilidad selectiva. Es decir, que usted puede obtener una posición entre 3 a 5 metros, ¿no? Pero no te garantiza eso, ¿no? Quiere decir que podés llegar a tener eso, no necesariamente lo vas a tener. Esto te sirve para buscar puntos, coordenadas o un camino, el que ustedes usan en su teléfono, no tiene mucha precisión, pero te ubica, te salva la situación, ¿ya? Este estático simple básicamente es poner dos equipos simultáneamente en los mismos tiempos de sesión, ya observar, por decirle, media hora, una hora, qué sé yo, dependiendo de la línea base. Línea base se refiere desde este punto hasta este punto, esa línea imaginaria, ya, en función a la distancia y la cantidad de satélites. A mayor cantidad de satélites comunes, va a poder resolver el software los datos. Se requiere un postproceso para este tipo de observaciones, que el programa hay que introducirle los valores de partida de uno de los puntos y de ahí determina el siguiente punto, ¿ya? Esto se emplea para puntos situados a distancias superiores a 15 kilómetros. Tiene una precisión de 5 milímetros más un ppm, que equivale a 5 milímetros más 1 milímetro por kilómetro de distancia observada. Si yo tengo 15 kilómetros, en este caso voy a tener aquí 15 milímetros más 5 milímetros, voy a tener una precisión de 20 milímetros, es decir, como unos 2 centímetros. Este otro acá, diferencial estático, ya, básicamente tiene el mismo principio anterior, se instala un receptor en un punto conocido que se denomina base, y el otro en un punto móvil o desconocido o móvil, ¿ya? Se observa durante 5 a 15 minutos en las estaciones móviles, se puede apagar esta estación, se calcula la posición del punto con un software de postproceso que va incluido con el programa, con el equipo. Se emplean en el posicionamiento de puntos situados en distancia de 15 kilómetros de la línea base. Tiene una precisión de 5 a 10 milímetros, es decir que 5 a 10 varía más un ppm, que eso está en función a la línea base, ¿no? Bien, este otro que es ocupación doble, ustedes sitúan la base en un punto con coordenadas conocidas y fíjense que tenemos el receptor 1, el móvil, se va desplazando entre el M1, M2, M3, M4, M5, M6. Ya, dependiendo del equipo, pueden ustedes sesionar 10 minutos, ya. Otra vez, una vez se hace un recorrido, se vuelve a hacer el recorrido, otra vez 10 minutos, y no, se visita de nuevo todo, y de ahí se lo lleva también obviamente al programa para que descargue los datos. Se recomienda que tengan los mismos satélites, o sea, en un tiempo prudencial, realizar todas las observaciones. Este de aquí se llama inicialización con observación estática. Se instalan los dos GPS en dos puntos, uno conocido obviamente, y se observa de 30 a 60 minutos para resolver lo que denominaríamos determinación de la delta X, delta Y, delta Z, con el método estático diferencial. Ya se sale del modo estático y se vuelve a observar como un cinemático de 1 a 2 minutos, es decir, en cada uno de los puntos ahí. Se repite la operación con todos los GPS que trabajan en el levantamiento cinemático. De ahí ya usted va y sesiona uno por uno los puntitos de 1 a 2 minutos. Necesita esta calibración previa, ¿ya? Esta aquí sobre una base conocida es cuando ya conocemos los dos puntos, es decir, este punto y este punto, por tanto podemos determinar esta diferencia delta X, delta Y, delta Z. Y básicamente esto nos puede dar una precisión de 5 centímetros en esos valores y se ocupa los extremos de la base y se observa durante 1 a 2 minutos, ¿no? De ahí ya podés ir a empezar a trabajar los cinemáticos. Este método acá se llama intercambio de antena, que es una inicialización. Se ponen los receptores cada uno en un punto, preferentemente uno que tenga coordenadas conocidas, ¿ya? Y la distancia entre un equipo y otro debe ser de unos 5 a 10 metros y se observa de 1 a 2 minutos. Se hace un intercambio de antena, fíjense cómo esta va a ir acá y esta que está aquí se va acá. Entonces hago un intercambio de antena, otra vez de 1 a 2 minutos, después las vuelvo la antena a sus posiciones
y básicamente ya se determinaron su posición en ambos lugares, ¿ya? Estos son métodos de inicialización. Este método aquí que se llama para y siga, que en inglés dice stop and go, que lo van a ver en los equipos. Básicamente se pone un receptor fijo aquí, en esta posición, perdón, acá, en esta base, obviamente con valores conocidos, y se parte y se mide el M1, el M2, M3, M4, M5, M6, M7 durante 20 a 30 segundos, sin que se apague el equipo, sin que se pierda señal. Esto nos da una precisión de 1 a 2 centímetros más un ppm, ¿no? O sea, algo que no necesite mucha precisión, puede utilizar este modo de electro. El cinemático de inicialización estática básicamente separa aquí un equipo base con coordenadas conocidas obviamente, y de ahí se observa unos 10 minutos este punto PP, ¿ya? Unos 10 minutos se sesiona, y de ahí una vez ya está sesionado se puede poner el GPS en la camioneta, en la Quadratrack, y se hace el camino, se visita por ejemplo todo el camino hasta donde usted quiera, y eso se lo lleva al software y se lo procesa. Esto sirve para levantamiento de eje de ruta, o sea, un camino, ¿no? El eje de un camino. Esto tiene entre 1 a 2 centímetros más un ppm. Este es el cinemático inicialización móvil. Usted pone aquí su base, ¿ya? La inicialización se efectúa durante el movimiento y no necesita inicialización estática, es decir, lo pone usted el equipo aquí y empieza a andar, ¿ya? Se inicia el movimiento con el receptor y por toda la ruta, ¿ya? Prefijándolo que cuando usted empiece a trabajar lo configure a 1 segundo, igual la base a 1 segundo, entonces va a ir grabando cada desplazamiento que haya. Tiene precisión de 1 a 2 centímetros por más un ppm, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en la red, también hacemos red, se utiliza el método estático. Y todos los puntos que ustedes están viendo rojos son puntos de control, que debe haber un equipo y se ponen dos equipos en 2 puntos conocidos y un tercero que determina posición, ¿no? Entonces se va generando toda esta red y básicamente el ajuste va a ser, tengo que pararme también en los BM, fíjense, estoy parando los BM y en los puntos de control horizontal. Se van enlazando, ahora yo puedo hacer sesiones repetidas de los mismos lugares para tener redundancia de información. Y de esa manera se arma esta red, ¿no? Esta red de trabajo. Bien, dentro de los métodos de posicionamiento es recomendable recordar lo siguiente, que los receptores de una sola frecuencia no deben salirse más de 30 kilómetros y los receptores de doble frecuencia no mayor a 70 kilómetros. Pero se puede observar distancia de 100, 200, 500, 1000 kilómetros, pero ustedes deben tener mayor tiempo de observación y debe sufrir bastantes controles, ¿ya? Esto es lo que recomienda el fabricante para cumplir las precisiones que él estipula en el equipo. ¿Cómo funciona el tema de la batimetría marina? Bueno, básicamente es para determinar el perfil del fondo de masas de agua, o sea, el terreno, ¿ya? Entonces tenemos un barco, en la costa ponemos una antena GPS, ¿ya? Con un rastreador continuo, es decir, con emisión de señales, ¿ya? Y posteriormente el barco también tiene que tener una antena arriba, se mide la altura desde la posición de la antena en la parte superior hasta la base del casco. Y esa va a ser nuestra H, nuestra altura conocida, ¿ya? Posteriormente se le pone un sonar, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El sonar determina la profundidad en función al tiempo que sale, choca y retorna la señal, velocidad, tiempo y distancia, y de esa manera se determina la profundidad obviamente que el GPS está transmitiendo y recibiendo correcciones y le está dando la posición en el lapso que va desplazando el barco, ¿no? De esa manera ustedes van a tener el perfil del suelo marino, ¿no? Obviamente con un software adecuado. Ahí estaría el perfil y también la curva de nivel del suelo marino, ¿no? De esa manera se utiliza el GPS para batimetría con un sonar, ¿no? Un sonar donde va emitiendo las señales. La navegación aérea, bueno, también ya le había comentado que el avión tiene su GPS, el aeropuerto, la torre de control tiene su GPS de doble frecuencia de alta precisión. ¿Qué es lo que hace el avión? El avión recibe la señal a medida que
va llegando al aeropuerto o se va alejando, durante esté cerca del aeropuerto va a recibir la señal donde, en cuanto tenga la cobertura, y le va a dar las correcciones para que él alce el vuelo y para que asiente, ¿ya? Pero obviamente que el avión viaja muy lejos, entonces de ahí ya recibe señales del satélite, que puede estar entre unos 200 metros de error, que para el avión no es tanto problema. Cuando él ya hace su acercamiento al aeropuerto, ahí ya se conecta con esta antena, que es con corrección diferencial, y le da los valores al centímetro, ¿ya? En el control fotogramétrico ya lo habíamos visto en el anterior mes, ¿no? Básicamente ahorita ya los aviones tienen su GPS. En el momento que está volando, ya le está dando las coordenadas de cada uno de los puntos, de cada una de las fotos. Es decir, que la foto, su punto vertical, su punto principal, su centro de la foto, ya tiene coordenadas tridimensionales, X, y la altura, ¿no? Entonces, de esa manera ya, cuando hacemos el proceso de ortorrectificación o restitución, ya tiene una coordenada y es fácil restituir la imagen, ¿no? Eso es cuando es digital, la cámara es digital y el GPS está incorporado en la cámara. Bien, ese es el temita de GPS. No sé si alguien tiene dudas, consulta. Bien, jóvenes. Entonces, ¿alguien más tiene consulta, dudas? Bueno, ya que no hay consulta, Una consulta, ingeniero. a ver. Donde estamos haciendo la planilla y nos da la hora de Trinidad. No tenemos las coordenadas, pero no de Trinidad. ¿Puede buscarla en Google o quiere que yo se las proporcione? Si no, no hay problema. Sí, eso, la longitud. Ya, se la voy a proporcionar entonces y se las adjunto a la planilla y, o si quieren al grupo también, no hay problema. Ahorita la saco de Google Earth y se las paso. ¿Qué otra consulta tienen? Entonces ahorita voy a entrarme al Google Earth. ¿Qué otra consulta, jóvenes? Ya, bien, jóvenes, nos vemos entonces, ya les he pasado el cronograma. Y ahorita al grupo le voy